Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una presentación, que me acompañen acá quienes nos van a acompañar en la jornada de hoy. Así hacemos un poquito de una presentación en sociedad de esto, porque esto es un trabajo en conjunto, que en su momento surgió la idea en el marco de los 100 años de Radio Durazno, que para nosotros es muy importante desde el punto de vista personal y profesional estar integrando un equipo de trabajo en una radio que está cumpliendo 100 años, que no es una cosa de todos los días. Y en ese sentido se nos ocurrió hacer una apuesta a participar de esta exposición para compartir cosas, y entre ellas compartir conocimientos y experiencias, y en esto de la ganadería poder compartir experiencias de cosas que se vienen a futuro, que hay mucha gente que la está usando, que hay mucha gente que es exitosa, hay gente que ha tenido de alguna forma que superar dificultades, y que hay gente que también ya ha superado alguna de esas dificultades. Y bueno, un poco la idea es aprender entre todos. Y hemos contado con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con Fabio Montosi, acompañando para presentar información de INIA, y después el invalorable apoyo del Grupo CREA Malvajar, que es uno de los tantos grupos CREA que hay en el país, pero que en el departamento de Durazno viene trabajando, y muchos de ellos, de los integrantes del grupo, vienen trabajando con esta y otras experiencias, pero bueno, tienen algunas cositas para contar. Marcos Miller es un joven profesional, además de ser productor, también es asesor del grupo CREA. Federico Mir, que también es de Blanquillo, productor familiar, que trabaja con su familia. El doctor Alberto Echegaray, de Puntas de Moya, Ruta 19, que también integra el grupo. Ellos nos van a contar sus experiencias particulares, y de alguna forma Marcos nos va a contar la experiencia genérica del grupo. Y bueno, y la idea de esto es que ellos hagan una presentación y después abrir el diálogo, preguntas sin mucho protocolo, con una ida y vuelta, que lo vamos a hacer ordenado, sí, pero la idea es nada más de que todos puedan, o todos podamos en realidad aprender de esto un poquito, y que nos vayamos con alguna idea, con algún concepto. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, y Fabio Montosi va a abrir un poco la exposición de la jornada de hoy con algunos datos para arrancar la actividad. Así que muchísimas gracias. Hola, hola. Primero que nada, 2 o 3 comentarios. El primero de todos es felicitaciones por los 100 años de la radio, y la verdad un placer y honor estar por eso acá. Y segundo, quisiera reconocer a un productor y una familia que desgraciadamente no nos acompaña más, el productor, que se llama Javier Fillat. No hace mucho tiempo estuve acá y estuve hablando del Entore de 15 meses, y por algo estoy acá, debe estar algo relacionado con eso. Así que un cariño grande para la familia. Y la tercera cosa, es un placer estar compartiendo con todos ustedes esta instancia de diálogo. Disculpen, no se va a ver bien, ya sé, así que ustedes van a imaginar que ven algo y yo voy a imaginar que tengo algo de ahí. Bien, primero que nada, el trabajo que yo voy a presentar es un trabajo de la doctora Carolina Vignolis y un equipo que estuvo trabajando durante 2 periodos. Primero el trabajo de campo y después el análisis de la información sobre el Entore de 15 meses. Quisiera destacar algo. El Entore de 15 meses no es nuevo en el mundo. Está en distintas partes. Capaz donde uno aprende más el Entore en 15 meses son Estados Unidos, Nueva Zelanda e Irlanda. Son 3 países de referencia para estos temas de Entores de 15 meses. Capaz que el que va más adelante, por sus condiciones agroecológicas, por su tipo de negocio, donde la ganadería de carne está ligada a la lechería, es donde está más avanzado, que es en Nueva Zelanda, que llega hasta el 65%
de las vaquillonas son entoradas con 15 meses. ¿Tá? Bien. Y en Uruguay siempre venimos lento, pero cuando damos un paso lo damos firme. Ahora van a ver que hay muchos uruguayos que ya tienen experiencia, como el caso de Javier y de todos los que van a hablar ahora dentro de un rato. Bien, también es importante dar un contexto a la ganadería y dónde estamos ahora. Ven que escuchamos muchas veces decir que la ganadería tiene que crecer y este es un momento ideal que tiene que crecer. Viene creciendo en todos los procesos de recría y invernada, fundamentalmente con la entrada de los corrales de encierre que han sido como un gran motor llevando a los procesos de recría e invernada, pero también va ocurriendo un cambio lento que a veces no se ve, pero si miran en los últimos 2 o 3 décadas, la ganadería de cría también va creciendo, por supuesto, a su velocidad. Pero hoy el contexto productivo y económico es totalmente distinto y favorable para pensar en por qué no a la base productiva que es la cría, pegarle un empujón. Bueno, y ese contexto de mejora y oportunidades de incrementar la productividad y la eficiencia lleva a pensar por qué no el entore de 15 meses en el Uruguay. Unas cosas de las que ya sabemos, esto es recopilación de información más allá de lo que nosotros hicimos, es que aumenta la eficiencia global del rodeo de cría, prácticamente desaparece una categoría dentro del rodeo de cría, que es la vaquillona de 1 a 2 años, y después la ternera directamente pasa a producción y se incorpora dentro del rodeo. Y está demostrado, sobre todo por los americanos, que se aumenta la producción en la vida útil de los animales y se producen más cantidad de terneros durante todo ese ciclo productivo. Segundo, se reduce el intervalo interparto y se mejora la eficiencia reproductiva y la mejora genética vinculada a ella. También es importante porque a veces nos olvidamos que los sistemas de cría son productores de carne. ¿Tá? Un sistema de cría no solo produce terneros, produce vacas de descarte, ¿no? Por ejemplo, el 40 al 50% del ingreso en un sistema de cría es la vaca de descarte, ¿no? Pero aquí, ¿por qué lo digo eso? Porque capaz, y en esta mirada, estamos mirando la posibilidad de que esta ternera, además de integrar el sistema de cría para la producción de terneros, también sea una oportunidad para producir carne dentro del sistema. Nada nuevo, ya hay productores que lo están haciendo. Claramente diversifica el ingreso, porque no solo el ingreso viene por la venta de los terneros, y espero demostrarles, y espero que los productores le cuenten también, que aumenta el ingreso de los predios en distintas orientaciones. Y algo que no se dice mucho, pero que sí está entrando, por suerte, en el Uruguay, oportunidades de mercado en certificaciones asociados con el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Y a medida que uno hace más eficiente el sistema de cría, disminuye las emisiones, por kilo de producto. De hecho, la mayoría del trabajo de investigación está sobre la recría y la invernada, pero el 65% de las emisiones de un sistema productivo ganadero vienen de las vacas. O sea que si no movemos las emisiones de las vacas, no bajamos la intensidad de emisiones. Con este cambio en la eficiencia productiva y traer un animal tan joven, mejoramos. ¿Bien? Dale, sigo así. Voy derechito a la información porque no tenemos mucho tiempo. Bien. Estos son los datos de la base productiva. Tenemos un trabajo de 27.000 registros productivos de 7 generaciones de terneras que fueron entoradas a los 14, 15 meses. Ahí ven la secuencia de años en las cuales estuvimos trabajando y últimamente utilizamos toda esa información para ver la productividad de esas terneras a futuro, porque también nos interesa ver la permanencia de esas terneras dentro del sistema, ya como madres. Bien, lo importante de todo esto es que aplicamos una serie de tecnologías que ustedes la van a ver junto con los productores,
que aplican para mejorar la eficiencia reproductiva, para mejorar el peso del destete de los terneros. También distintas técnicas como la inseminación a tiempo fijo, sincronización de celos, etcétera. Distintas tecnologías que nos permitieron, además de utilizar esa tecnología con las terneras, incorporar otras que ya están disponibles para los productores. Y acá voy derechito a los resultados. En todo este tiempo, en estas experiencias con 27.000 registros, va a estar difícil que yo muestre algo con... No, se ve. El peso promedio de estas terneras al destete, que después las entoramos a los 14, 15 meses, fue 173 kilos. La ganancia media diaria de esos animales hasta el momento del entore fueron 700, casi 800 gramos por día. La dada al primer servicio, 14 meses. El peso al servicio para el tipo de ganado que nosotros tenemos, 347 kilos. La preñez al primer servicio, 73%. Después, otro tema importante que lo vamos a discutir es cuántas de esas vaquillonas quedan preñadas en el primer servicio. 77%. Y después, las distocias, 13%, que es todo un temita para hablar, que van de 0 a 29. Espero que después nos pregunten cómo logramos el 0 y cómo logramos el 29. Y después, la preñez al segundo servicio, 88. Acá están las dos claves de todo el sistema. Los dos temas que a los productores más les da miedo. El tema de la distocia y si la vaca en su segundo enturo queda preñada. Y alguno me puede decir hasta el tercero también. Bueno, desde el punto de vista de los requisitos, para el tipo de ganado y en el cual nosotros trabajamos, estamos convencidos que tienen que ser destete más cerca de los 180 a 200 kilos. Las ganancias, asegurarnos ganancias en el otoño de casi medio kilo, 800 gramos en el invierno y 900 gramos en la primavera, para lograr entorar estas vaquillonas. Ustedes me dicen, sí, esas son altas tasas de ganancia. Podemos cambiar un poquito las tasas de ganancia, jugamos con eso. Lo que no puede ocurrir es que esa vaquillona en algún momento esté en grado de mantenimiento, porque hay una memoria que después está influenciando lo que va a pasar después, que lo podemos charlar. Al inicio del servicio, 350 kilos. La concepción, ya les comenté, de los 30 días, de los primeros 30 días. Y bueno, claramente todo un paquete tecnológico de alimentación y manejo para lograr eso. Nosotros, con distinto grado de intensidad, utilizamos dos herramientas claves, que son, hay que elegir la correcta genética para este tipo de categoría. El peso a nacer es clave porque está asociado a la distocia. Y el segundo tema, también vinculado a la facilidad de tener este tipo de ganado, es la facilidad de parto. Bien, y claramente, a medida que nos hacemos más, especialistas, tenemos que hacer un monitoreo y un seguimiento más cercano del ganado, particularmente en la primera aparición. Ya voy derecho a las recomendaciones de este trabajo y de otros. Bien, tenemos que utilizar a la genética que nos permite, que nos asegure que el peso al nacer es bajo de los terneros y la facilidad de parto también. Y en este sentido, en general hay que utilizar el top 20 a 30% con alta exactitud para estas características. Y también es importante porque influye en la llegada a los 15 meses, el peso de los 15 meses, y también hay otro temita que es el peso adulto, que lo podemos charlar porque esto depende de cada sistema de producción. Claramente el Uruguay tiene una tecnología para mejorar la alimentación y manejo de esta categoría y ustedes van a decir, todas tienen que tener 350 kilos como vos mostraste, Motocino. No, el criterio es que, de acuerdo al ganado que yo tengo, etcétera, tengo que lograr llegar a los 14, 15 meses con el 60-65% del peso adulto del ganado que yo tengo. ¿Está?
Alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el peso adulto del ganado? Una referencia del peso de la vaca de invernar gorda. Ese es, entonces hago 60%, 65% de ese peso y más o menos estoy en el valor que necesito para ese ganado y también una buena condición corporal. Otro importante, independientemente que use toro o inseminación, que el 70% de las vaquillonas queden preñadas en el primer día, en el primer celo. ¿Por qué eso? Porque eso tiene efecto en la productividad, en la longevidad de la producción y es clave también en disminuir la heterogeneidad del producto. También esta categoría debería ser entorada 20 a 30 días antes que el resto del lote general. Y el otro tema es, ¿qué pasa con el segundo entore? ¿Cuál sería el peso ideal? Debería ser el 80% del peso adulto del ganado que yo tengo. Claramente, el primer parto es un tema crucial, por lo tanto, hay que seguirlo de cerca. Aquellos cabañeros que trabajan y que tienen entores de 14, 15 meses, el personal va una vez o dos veces a ver el ganado. Por lo menos deberíamos ver una vez el ganado durante el día. Eso se lo van a contar los productores también. Bueno, y cuando se alinean la biología, la nutrición, la genética, la gestión, el resultado deja de ser una expectativa para ser una certeza. Pausa para hidratarse. Bueno, gracias. Gracias. Lo que me pidieron es hacer una interpretación económica de esta tecnología. Lo primero que les voy a mostrar es de qué se trata. Es la aplicación de la tecnología para un sistema creador y para un sistema de cría de ciclo completo que vende un novillo para el corral con 400 kilos. ¿Está? Bien, y dentro de cada uno de los sistemas, porque la pregunta sería, ¿esta tecnología genera beneficios o no? ¿Genera beneficios iguales para un sistema de cría porque para un sistema de ciclo completo que yo elegí esta categoría? Bueno, es lo que tratamos de contestar. ¿Qué comparamos? Aquel productor que entora todas sus vacas a los 2 años o lo hace a los 14, 15 meses. Para ambos. ¿Qué les muestro? Es cómo se construye ese sistema productivo primero. En el caso de la cría, empecemos primero. La base forrajera para lograr el entore a los 2 años son mejoramientos extensivos y un 10% del sistema productivo. Ahora, para llegar a los 14 meses, integramos praderas convencionales y verdeos, que pasa a ser un 14%, para lograr las tasas de ganancia que dijimos. ¿Suplementación requerida? No, en el primer sistema. En el segundo sistema sí. De julio a agosto, el 1% de peso vivo. El total de vaca entorada sobre una simulación de un predio de 1000, ¿tá? Estamos con una producción de 95 kilos por hectárea y pasamos a 124 kilos. El ingreso neto para los últimos 5 años, sin contar enero para adelante, pasa de 90 a 109. Esa es la cuenta nuestra. Y esto que dice actual, ojo, cuando digo actual, que es otra comparación con los precios más recientes, actual es diciembre, enero, ¿tá? No estoy contando los precios de ahora. Y ahí hay bueno, aquí pueden ver lo que son los cambios en los precios, ¿no? Pasamos de 90 a 164 y de 109 a, digamos, $200. O sea, los aumentos son importantes para un sistema creador por incorporar esta tecnología. La siguiente pregunta es, ¿y qué pasa en un sistema de ciclo completo? Claramente aumentamos el porcentaje de área mejorada para los dos sistemas, no importa que sea 2 al entore a los 2 años, los 14. Volvemos acá a usar la suplementación en el sistema con 14 y 15 meses y la producción aumenta de 129 kilos a 158 kilos. Y bueno, los números económicos saltan y algo que ustedes saben, ¿no?
ciclo completo genera mayores ingresos. O sea que podemos decir que hay un incremento en el ingreso por aplicar en esta modelación, y para esto que yo quise comparar, hay un aumento del ingreso neto por esta tecnología. Bien, llego al final. ¿El Entore de 15 meses es una moda? Porque se podrían preguntar. Yo creo que no. ¿Es una receta mágica? Yo tampoco creo que sea. ¿Es para todos? No, no es para todos. Realmente hay que cumplir una serie, ser profesional en lo que se está haciendo y integrar todos estos sistemas productivos y todos los conocimientos. Lo más importante es que es una decisión estratégica, y como toda decisión estratégica tengo que estar muy consciente de dónde me estoy metiendo. Durante muchos años estuvimos discutiendo si se puede o no se puede, desde Rovira en adelante. La evidencia internacional y ahora nacional dice que sí se puede, ¿está? Pero la pregunta no es si se puede, la pregunta es, ¿estamos gestionando nuestros rodeos con el nivel de precisión que esta tecnología exige? Esa es la contestación que vamos a sacarnos hoy, entre todos. ¿Por qué el Entore de 15 meses no premia la improvisación? ¿Está? Premia la planificación, premia el manejo y premia la eficiencia. Y también económicamente pienso que lo premia. Cuando una vaquillona llega al servicio con el peso adecuado, con crecimiento sostenido, con genética bien seleccionada, el resultado no es solo un parto más temprano, el resultado son más terneros en la vida útil, más kilos por hectárea y más rotación de capital y mayor ingreso. Muchísimas gracias. Gracias por la comprensión. Eso es un tema que, bueno, han existido algunos inconvenientes que incluso han sido ajenos a la sociedad rural de Durazno, que tenía un temita con la generación, con el suministro de la energía eléctrica. Bueno, Marcos Miller, asesor del grupo CREA Malbajar, bienvenido, bueno, un gusto de tenerte por acá, y bueno, y es toda tuya la audiencia para que nos cuente un poquito la experiencia que viene llevando adelante en el grupo. Buenas tardes para todos. Lo nuestro es cortito y la idea es simplemente contar un poco la experiencia que hemos tenido con esta tecnología. La idea no es dar ninguna receta ni pensar que de esto sabemos mucho, es simplemente contar nuestra experiencia. ¿No? Primero les voy a contarles qué es lo que vamos a presentar. Vamos a presentar primero introducción y evolución del Entore de 15 meses en el grupo, en el CREA Malbajar, cómo es la tecnología hoy para nosotros y un resumen de los resultados. Esa es la parte que voy a presentar yo. Después vamos a presentar dos casos con el Entore de 15 meses. ¿Ah? La soñada a los que Garay y los tártaros de Nico. Empiezo. Primero les voy a contar un poquito qué es el grupo Malbajar. Bueno, no se ve mucho en la foto, pero ahí básicamente están las empresas distribuidas, ahí está Sarandí allí y las empresas están distribuidas en la vuelta. Básicamente hoy son 14 empresas en 4 departamentos y son casi 18.000 hectáreas. Todas ganaderas, todas con cría y casi todas con lanares. No se ve mucho, pero les voy a contar básicamente qué es lo que hace el grupo y bueno, cómo le está yendo. Hoy en día son, como les decía, 18.000 hectáreas, el 51% de la tierra es propia, tiene un índice de manejo del 88% y el 95% es de superficie de pastoreo ganadera. Tiene un área mejorada del 31% total, de las cuales más o menos 16,5% es pasturas intensivas y el otro 15% son campos naturales mejorados. Y en cuanto a resultados reproductivos, en el último Entore son un total de más o menos 7.800 vientres, de los cuales se preñaron 6.800, que es un 86,3%, y el procreo nos dio un 80%. ¿No? En el Entore anterior se entoraron, el resultado de preñez fue un 85% casi, y el procreo un 79%. Señala, no importa. Y la producción promedio del ejercicio pasado, promedio de todo el grupo, dio 151 kilos. Obviamente esto siempre está formado por productores que están bastante por arriba y otros un poco por abajo. ¿Ah? Los resultados económicos, muy básicos, y solo lo vamos a contar del promedio del grupo.
el Producto Bruto Total promedio dio $330 por hectárea, que básicamente es un 91% vacuno, y el resto es ovinos y otros. $187 de insumos, de costos, un ingreso de capital de $143, con una relación insumo-producto promedio de 57%, de 0,57, y $97 de ingreso neto. ¿Ah? Nos da una renta promedio por hectárea de $46 y una renta promedio por hectárea arrendada de $96. Perdón. Bien, ahora sí, hablando más de 15 meses, que es el tema que nos trae. Esto empieza con una empresa que empezó, que ni bien entró al poco tiempo, empezó a entrar de 15 meses. Y bueno, y ahí se empezó a prender la llamita. Después fueron 2 en el 2021-22, después ya fueron 5, y acá les cuento que también la cabaña La Empastada también incluía, estaba en el grupo en ese momento y era de las empresas que participaba acá y fue de los grandes promotores del Entore de 15 meses en su momento. Después, acá no es que 2 dejan de hacerlo, sino que hay algunas empresas que por H por B se van del grupo, por eso es la bajada, y después ya entró un poco más la tecnología y empezaron 9 empresas, 10 empresas. También hay un aumento del número de empresas en la evolución del grupo. Esto es cómo se fue metiendo en 15 meses al grupo. Las primeras empresas tenían una característica que en general venían con baja carga y tenían mucha área intensiva. Entonces se estaba dando solo que tenían gran parte de la requería las hembras metidas en pasturas, y eso generaba terneras que a época de entore estaban con peso de entore, y por eso se empezó a dar. Eso fueron las primeras 2 empresas. Ya este periodo que empiezan 5 empresas, etcétera, ya empieza a ser más un tema de que nos empezamos a volcar hacia esta tecnología. Y después lo otro que pasó también es que la sequía del 2023 en general generó campos y campos naturales mejorados con mucha calidad, que hizo que gran parte de las terneras llegara con peso de entore al 2020, a la primavera de 2023, sin hacer demasiado esfuerzo. O sea que la verdad es que este año que empezó a pasar, que se entoraron un porcentaje muy importante, fue un poco sin querer, nos empezó a pasar por arriba, esa es la verdad. De este cuento también hay que decirlo, solo una empresa dejó de hacer el 15 meses, o sea, se metió en la tecnología y se bajó de la misma. ¿Por qué? En parte por una recomendación del grupo. El grupo que recomendaba, a la empresa le recomienda bajarse de la tecnología porque se entendía que no calzaba en la empresa en ese momento. Y bueno, por eso se baja. Hoy son 14 empresas y 10 de las empresas entoran con 15 meses. ¿Ah? Y para nosotros, 15 meses ha ido variando, ese es el otro cuento. No es el mismo 15 meses que nos imaginábamos la tecnología acá de lo que estamos haciendo hoy en día. Tiene bastantes diferencias. ¿Qué nos imaginamos hoy? ¿Cómo es la tecnología hoy para nosotros? Que tiene bastante parecido con lo que decía Fabio, pero a veces en la práctica no es exactamente igual. Bueno, ¿cómo nos imaginamos nosotros en 15 meses? ¿O cómo lo estamos haciendo hoy? En general, intentamos que la ternera coma igual que el macho durante el primer invierno. Esto significa que el primer invierno y la primavera come pasturas a fondo. En general no utilizamos además una suplementación, salvo lo único que van es que van a pasturas, ya sea verdeo preferentemente, y si no pasturas, pero pasturas que tienen que estar muy bien. El objetivo que nosotros manejamos en general de mínima son 280 kilos. ¿Esto significa que no entoramos ninguna que pese menos? No, entoramos un montón. Esto es lo que buscamos. Pero pasa muchas veces que entoramos alguna con menos peso. Después, sí se le está poniendo mucho énfasis en la selección de toros con facilidad de parto y bajo peso al nacer. En toros lo más corto posible, máximo 60 días. Después, en verano y otoño, esa misma ternera que en principio está preñada durante el entore, pasan a campo natural o campo natural mejorado. Y ahí no hay mucho para hacer más que buscar que tengan un poquito de preferencia, pero no es una diferencia muy importante. Y después, en invierno, esta sí se busca que vayan a campo natural mejorado, que tenga algo de calidad y de volumen. Pero no, en algún momento entendíamos que el segundo invierno también tenían que pasar a pasturas, eso lo dejamos por más de una complicación y además porque el número no nos convencía. Después sí, otro aspecto muy importante, como comentaba Fabio, es la atención al parto. Eso sí nos lleva bastante trabajo, de los puntos que más se le pone atención.
yo te diría, Fabio, que hoy en día, al menos en el grupo nuestro, se recorren en general esos ganados, se intentan recorrer durante el periodo entre 3 y 4 veces por día. Esa es la verdad. Por lo menos durante el periodo de más concentración. Y bueno, y en el posparto sí, ahí vuelve a llevar mucha comida y de calidad. Ahí últimamente nos hemos dado cuenta que en el posparto, para que el ternero ese salga de un peso adecuado, o sea, llámese parecido al peso del resto de los ganados, lleva comida de muy buena calidad. ¿Qué significa? Pasturas de vuelta en primavera. Lo que sí tiene que esas pasturas en general no nos complican tanto. ¿Por qué? Porque estamos ya sobre la primavera y en general lo que hace esto es nos ayuda a comernos el exceso de primavera. Y en general, casi siempre, los terneros terminan en un destete precoz o un destete anticipado. ¿Por qué anticipado? Porque muchas veces cuando destetamos el ternero, la vaquillona esa ya está preñada y lo hacemos mucho más por cuidar la recría de esa vaquillona y que cuando llega el otoño esa vaquillona esté gorda, que por preñarla en sí. Normalmente ya la preñamos porque prácticamente esa vaquillona normalmente en el grupo se entora sobre pasturas, sobre el final de las pasturas, en noviembre, diciembre, pero en general está en muy buena condición y se preña casi que enseguida. En general es lo que nos está pasando en el grupo. Después, aclarar algunos puntos. Capaz que respecto al entoro de 24 meses que veníamos haciendo en el grupo, el principal cambio que tenemos es la comida del primer invierno. Ese es lo que más cambio de respecto de cuando veníamos entorando 24. Que la ternera se buscaba de que pasa más o menos bien y que... Bueno, ahora eso cambia y van a pasturas durante todo el invierno y comiendo con disponibilidad. Ese es el principal cambio. Después, la verdad que los pesos al entore que nosotros manejamos no han cambiado mucho. Cuando entorábamos a 24 meses, buscábamos que la vaquillona llegara con más de 300 kilos, 320, y hoy buscamos que la vaquillona pese de mínimo 280, y a veces de promedio tipo 300. Lo cierto es que los pesos de entore no cambiaron tanto al bajarnos del 24 meses y irnos al 15 meses. La comida del segundo año, que pasa a ser de esa vaquillona que está de 1 o 2 preñada, o la vaquillona de 1 o 2 que pasaba para entorarse recién al segundo año, esa tampoco cambió mucho, porque también era una comida que podíamos castigar un poquito en la vaquillona que no estaba preñada, pero en general le dábamos algún cuidado. En general en el grupo se asignaba un campo natural mejorado para esa vaquillona. Ahora lo que se busca es que ese campo natural mejorado tenga capaz un poquito más de calidad y un poquito más de volumen, pero no cambió significativamente en nuestra cuenta. Y además, o en nuestra presupuestación de necesidad de pasturas y mejoramientos. Y además, no solo pasa que la vaquillona precisa más o menos la misma comida que antes, sino que como nosotros en general sacamos la ternera de los campos naturales mejorados y le pasamos a dar verdeo, se nos liberaron muchas veces los campos donde pasaba la ternera, que eran campos naturales mejorados. Entonces, en general, el sistema, el gran cambio que precisa en alimentación, lo tenemos en la ternera. Después, en la vaquillona de 1 a 2, en general, no hemos precisado mucho más. Y después, donde sí hay un segundo gran cambio, es en la primavera, después, en el posparto de esa vaquillona. En el posparto de esa vaquillona, sí, la necesidad de comida que tenemos cuando entoramos de 15 meses, o sea que tenemos una vaquillona de 2 años que está criando un ternero, ahí sí nos hemos dado cuenta que ahí sí precisa muy buena comida. ¿Muy buena comida para qué? Para que cuando llegue diciembre o enero yo pueda destetar ese ternero y ese ternero esté con un peso apto para destetarlo, porque tomó bien leche, o para seguirlo y destetarlo un poco más tarde. Pero sí es muy grande el cambio de la cantidad de comida que preciso en esa primavera. Respecto de 24 meses, que en general nos pasaba que con un campo natural mejorado y alguna cosa más, en general preñábamos bien y no precisábamos destetar precoz. Ahí tenemos el segundo gran cambio para nosotros. Esto es como entendemos hoy la tecnología para nosotros, resumido obviamente. Después les voy a mostrar algunos datos y voy a intentar ser corto. Acá están todas las empresas del Malbajar en el entore 23-24 y estos más o menos fueron los resultados, donde las preñeces del grupo en el entore de 15 meses van desde el 73 hasta el 100, y esto no es, y ojo con mirarlo como que este fue el que anduvo bárbaro y este fue el que anduvo mal, porque hay mucho adentro de esto. Capaz que este hizo un entore de 45 días y este entoró 3 meses, y en este son 25 y es una pruebita que está haciendo, y este lo hizo con el 100% del rodeo. O sea, hay más que solo el porcentaje de preñez que nos muestra acá. Pero bueno, en sí
Lo que sí les puedo confirmar de esto es que, teniendo unas cuantas empresas que estaban introduciéndose en el tema, no fue un gran problema preñar de forma más o menos aceptable para 15 meses. No fue de los grandes problemas. Y el segundo entore, que es lo que tenemos acá, tampoco en general se nos da como un problema cuando implementamos la tecnología más o menos bien. Sí nos está pasando que en general venimos con un porcentaje del rodeo para entorar de 15 meses. Si después queremos agregar, che, estas nos están sobrando, vamos a entorarlas. Cuando hacemos esas cosas, ahí sí los resultados se empeoran un poco. También es cierto que en este entore no todo va a la reposición. Hay muchos, hoy en día en el grupo se está usando que un porcentaje de esto que se entora termina en venta o termina en venta como preñado. Bueno, ese es el resultado del 23-24 y el porcentaje de preñez general fue un 85, el de las vaquillonas fue un 84, 15 meses. El de las vaquillonas de 2 años, que acá todavía convivía mucho más los dos entores, el entore del 15 meses y el entore del 24 meses de vaquillonas, sí, se preñaba en un porcentaje mayor. Y también era más fácil superar el 90. Con vaquillonas haciendo las cosas bien de 24 meses era fácil estar en el 90 y pico % y que esto nos levantara todos los promedios. Con el 15 meses irse muy arriba del 90 ya no es tan sencillo. Sobre todo si lo hacemos en un porcentaje alto de la generación. Disculpen el mundo de números, pero vamos a intentar resumirlo. En el entorno del 24-25 tenemos 10 empresas haciendo 15 meses, que también en parte tienen un porcentaje de 24 meses en general, y en este caso el porcentaje de preñez fue un poquito menor, fue 79%, y la empresa que preñó menos preñó el 68% de esas vaquillonas. Y la preñez total del grupo fue 86%. Esto de un total, para que se hagan una idea, de 7.883 vacas y vaquillonas, se preñaron 6.800. ¿Ah? ¿Cuáles fueron las pérdidas de terneros por categoría? Bueno, esta es la pérdida de terneros respecto de vaquillona preñada a ternero destetado de otoño, ¿ah? Del ejercicio 24-25. O sea que son los terneros que estamos destetando ahora, los terneros que tenemos hoy al pie de la madre. ¿Ah? Del 79% que hemos preñado, se perdieron en promedio un 9,3%. Tenemos empresas que pierden desde el 13, 14%, casi 14%, que esto lo consideramos un problema. Cuando nos pasamos del 10% lo consideramos un problema. A empresas que pierden en la vuelta del 6, 7 y hasta 5%, que esto lo consideramos bien aceptable. Tenemos un montón de cosas para mejorar acá, pero si en general entendemos que si bajamos del 10% de pérdidas en la categoría de 15 meses, estamos más o menos bien. En el promedio del grupo, la pérdida entre preñez y destete da el 7,3%, ¿no? que también lo consideramos bastante aceptable. Con empresas que se pasan del 10 y empresas que están muy cerca del 5 y algunas está por debajo del 5% de pérdidas. Y bueno, mi parte basta por acá nomás. Así que ahora, Alberto. Había dicho que quién es como productor y eso. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, lo primero que tengo para aclararles es que soy doctor, pero no veterinario. Soy médico intensivista. Nada que ver con la medicina. Con la actividad agropecuaria. La flechita para adelante. Y el cosito ese es el rojo. Nosotros estamos acá en Durazno, en la Ruta 19. La Soñada es una empresa que nació en el 2007. Previa experiencia, unos 6 años en Florida, en el campo que era de mis padres. Yo trabajaba 200 hectáreas allí. Hasta que al final, bueno, tuvimos que vender ese campo en Florida y unos movimientos terminé acá en Durazno en el 2007. El sistema de producción es un ciclo incompleto que en los últimos años se ha ido yendo hacia un ciclo completo
incompleto pero parcial. O sea, muchos de los novillos se van para embarque para frigorífico y otros se terminan vendiendo para cuota. Eso en los últimos años. Una punta de novillos iba quillones a frigorífico y bueno, el ganado que tenemos es Hereford y Aberdeen Angus. Nos hemos ido yendo a la Aberdeen Angus progresivamente. Ya no hay más toros Hereford, quedan por supuesto algunas vacas Hereford. Bueno, nuestra experiencia con el entore de 15 meses empezó hace 5 años, con lo que yo considero que resultados muy satisfactorios, que vamos aprendiendo año a año, golpes de por medio, como siempre, y como todo. Y bueno, la idea es ir estabilizando los resultados, que creo que vamos bastante bien encaminados. Trabajamos 545 hectáreas, son la mitad del campo es arrendado, la otra es propio. Tiene un 20% de pasturas intensivas, raigrases fundamentalmente, y un 20% de campo natural mejorado. En la empresa, el objetivo. Lo primero de todo es la soñada, lo dice el título, es sobre todo para desarrollo personal. Me encantan los desafíos y si hay algo que realmente desafía es la productividad agropecuaria, que sabemos, ustedes saben más que yo, todos los factores que no dependen de nosotros, manejamos muy poquitos y realmente eso es un desafío muy grande. Por supuesto, tiene que ser un lugar de encuentro familiar y de amigos, y por supuesto es una empresa y tiene que dar rédito económico, que es muy importante. Las metas, bueno, como soy bastante inquieto y ansioso, estabilizar el sistema no va mucho con mi personalidad, pero la idea por lo menos es tener unas bases mínimas de producción y de ahí poder crecer. Y esas son las metas mínimas que me propongo: producir 200 kilos por hectárea, que en eso estamos, producir con bajos costos y obtener un buen rédito económico. Y bueno, y lo que no se está dispuesto es a bajar los brazos, como dije. Hay muchos factores que no dependen de nosotros en esta actividad, pero uno sí que depende de nosotros, que es la atención y el trabajo que le dediquemos. Y de eso tenemos que realmente ser excelentes para tratar de equilibrar los otros factores que no manejamos. Bueno, esta es la evolución de la empresa en los últimos 12, 14 años. Al principio el campo, cuando yo estaba ahí, tenía pocas divisiones, pocos potreros, no tenía mejoramientos, no tenía aguadas. Todo eso lo fuimos construyendo. Con los años producíamos más o menos 150 terneros. No me convencía esa cifra, siempre la expectativa era de crecer en la producción, pero para eso había que prepararse para eso. Y bueno, ustedes ven ahí que más o menos los vientres entorados hasta el 21 más o menos eran más o menos siempre los mismos. Ahí empezamos a crecer, ya las condiciones eran mejor, estábamos más preparados, y en el año 21-22 fue cuando empezamos con el entore de 15 meses, que ahí se ve claramente cómo el número de vientres entorados se aumenta significativamente. Lo destacable es que más o menos teníamos resultados de preñez bastante estables, siempre andaban en torno al 85%, a veces más, a veces menos, dependiendo de la variabilidad climática y bueno, de otros factores, pero más o menos en ese entorno estábamos. Y bueno, como decía, el entore de 15 meses empezó en el 21-22.
ahí que tenemos, perdón que me... bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo, la misma gráfica. Aumentamos las cabezas entoradas, el porcentaje de preñez se ha mantenido con el entore de 14-15 meses. Uno podría pensar que la globalidad de la preñez iba a bajar, pero no, se ha mantenido. Y bueno, la introducción de los 15 meses, ¿por qué se dio? Yo siempre pensé que la hembra era un poco subestimada. Y la verdad que me parece que la hembra es un animal muy versátil como negocio. Puede ser carne como el ternero, con un poco menos valor, pero es carne en definitiva. Pero por otro lado también es más fácil llegar a un peso de embarque con menos requerimiento, me parece a mí. Por eso mismo que le empecé a dar mucha importancia a la alimentación de esas terneras, igual la misma alimentación que le daba a los novillos, a los terneros. Capaz que al principio no era pensando en el toro de 15 meses, sino eso, por eso que le decía, para tener además una buena vaquillona como futura madre. Nosotros estábamos en una condición en el campo, no como les dije al principio, que faltaban muchas cosas, pero ya más o menos habíamos logrado un porcentaje de preñez y procreo estable, en esos números que yo les conté. El entore es relativamente corto, va para las vaquillonas, como ya han dicho acá, voy a repetir muchas cosas que ya dijeron. Para las vaquillonas nosotros las inseminamos y entoramos antes que el rodeo general, pero va desde del 10 de noviembre hasta el 10 de febrero. Las vaquillonas no, las vaquillonas, el entore es hasta el 10 de enero. El peso de destete que teníamos ya estaba estabilizado en 180 kilos. Los pesos de los animales a venta, como les decía, vendíamos a cuota. Eran bien satisfactorios. Han ido aumentando con los años también, pero siempre en 350 kilos era básicamente el promedio de los últimos años. Estábamos conformes con eso y la dotación también estaba correcta. Entonces, por todas estas circunstancias, la verdad que el entore de 15 meses como que se me impuso, porque teníamos terneras que ya estaban en peso de entore y las condiciones del campo estaban para seguir produciendo y era lo que queríamos. Esas cosas básicas, ¿no? Vamos de abajo para adelante, más o menos era lo que habíamos... esas herramientas ya más o menos ya estaban en funcionamiento y bueno, entonces por eso que decía, porque siempre queremos hacer más, nunca nos quedamos conformes con lo que tenemos, estábamos convencidos que se podía producir más y bueno, y siempre digo yo eso, si la vaca no muere, si la vaquillona no muere, no pierdo nada, lo máximo que puedo perder es el ternero. Para mí es fundamental eso, que la vaquillona no puede morir obviamente, bajo ninguna circunstancia, obviamente que acontece, pero para mí es el punto clave. Vaquillona que pierde ternero, se embarca, se engorda y se embarca y la verdad no perdí nada. Un poco más de, no sé, nervios. Y tal vez, quizá, un tema de gusto también, ¿no? Porque podríamos, en esas condiciones, yo podría haberme dedicado a abrir el establecimiento con compras para afuera, para comernos en la primavera, o podía pensar en terminar todos los novillos a frigorífico, pero bueno, la verdad, lo que me gusta es la cría. Y estos son los resultados concretos. En el primer año, el 21-22, que fue cuando empezamos, en esas circunstancias yo le contaba que más o menos fue impuesto por la situación, empezamos muy tímidamente con 25 vaquillonas súper seleccionadas, con todas divinas, preciosas, bárbaras, pero fue un desastre. Ahí fue el primer palazo que me di, la primera enseñanza que no se puede inseminar y entorar con cualquier toro. Tuve muchas distocias, tuve mortalidad de vaquillonas
Claro, en 25 una es mucho, 5%, un disparate, y mucha pérdida de terneros. La enseñanza de ese año fue la importancia de realmente inseminar y repaso con toro, con EPD, con bajo peso a nacer, con facilidad de parto, es fundamental. Bueno, en los años fuimos aprendiendo lentamente, bajamos la mortalidad de las vaquillonas, las pérdidas más o menos se mantuvieron. En el 2023-24 ahí van a haber un 26% de pérdidas. Ahí hay una pequeña aclaración. En realidad no fue por distocias, ni fue por abortos. Tuve muchos abortos por neospora canina, muchos. La verdad que explicó el alto porcentaje de pérdidas que tuvimos ese año. Además también un dato importante que lo decía Fabio, inseminamos ese año con 3 toros. Y las que estaban falladas, uno falló casi todo. Así que prestar atención también a las actitudes de los datos de los toros y de dónde vienen, ¿no? Y bueno, en el 24-25, ahí sí, yo creo que aprendimos bastante. El porcentaje de pérdidas 7% es aceptable. Y lo otro a destacar, la preñez en el segundo tore, que uno podía pensar que iba a ser un déficit importante, y bueno, como se ve ahí, sacando el 22-23, que eso seca de por medio, ¿se acuerdan, verdad? El rodeo en general tuvo más bajo porcentaje de preñez, pero ya los otros años el porcentaje de preñez en el segundo tore fue muy bueno. Acá, bueno, básicamente lo que yo les decía, cosa que ya dije, 20% de pradera, 20% de campo natural, la dotación más o menos se ha mantenido estable en los últimos años, ahora aumentando obviamente, y los kilos de carne producidos por hectárea. Antes de la implementación del entore de 15 meses, el promedio andábamos 130, 140, 150, en eso más o menos estábamos en todos los años anteriores. 22, 23 seca de por medio, y ahí se empieza a ver un aumento de la producción de carne equivalente. 179 hace 2 años y 202 en el último año, y proyectado para este año en curso alrededor de 200 kilos. Y lo importante a destacar de esto es que todo eso, ese aumento de producción de carne, no corresponde a aumento de los costos, ¿verdad? La relación insumo-producto se mantiene más o menos en los mismos niveles. Bueno, voy para atrás, ahí. Y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Las dificultades que uno podía prever cuando empezamos con esta tecnología, pérdida de ternero, las distocias, en la práctica ya lo dije, fue un desastre, el primer año un desastre, pero se ha ido corrigiendo fundamentalmente con eso. Me parece que es lo más importante, elegir toros correctamente con EPD, con esos datos. Lo mismo le pasó con pérdida de vaquillonas. Este último año la pérdida fue muy baja, 1% creo, ahora no me acuerdo. Dificultad para preñar la vaquillona. En realidad no hemos tenido grandes dificultades. Al principio seleccionábamos bastante por peso, como dije, el primer año. Ya después el predio es chico, los rodeos son chicos, entonces la selección, cuando uno va a entorar 15 meses, si nos guiamos estrictamente por el peso, a veces quedan muy poquitas afuera del programa, y realmente creo que lo contó ya Marcos, en ese escenario a veces decidimos, bueno, tirar un poquito más de la piola, y bueno, metemos terneras no con el peso ideal, pero siempre tiene que ser por arriba, en nuestro caso, siempre por arriba de 260 kilos.
El ganado adulto nuestro es de más o menos de 500 kilos, es 55%. Lo ideal, obviamente, que es, como dijo Fabio, en el caso mío, con 500 kilos serían 300 kilos, 60%, pero bueno, en la práctica a veces, para no... ponemos terneras un poquito más livianas, y lo que yo puedo decir, mi experiencia, que esas de 260 para arriba hasta 300 kilos se preñan igual que las ostras. Y viceversa. También me ha pasado que vaquillonas que uno dice de 350 kilos, como me pasó este año, y fallaron unas cuantas. O sea, lo que quiero decir que la fertilidad y la precocidad es bastante más complejo que el peso. Obviamente que cuanto más grande sea la ternera, menos posibilidad de distosia va a tener. Me parece que ese es el punto, ¿no? Pero como fertilidad, por arriba de 260 kilos es mi experiencia. Dificultad para volver a preñar, no. Peso de la vaca adulta sigue siendo las mismas. 500 kilos, ya le digo, de promedio, un poquito más. Y peso del ternero, sí. Nacen chicos, por suerte nacen chicos, y eso por eso que las distocias son mucho menores y han bajado, y la mortalidad de vaquillonas también. Y lo que sí tratamos de elegir cuando elegimos toros, que tengan una curva de crecimiento, esa que rompe la curva, que es exponencial. Bueno, las condiciones son las que ya dijeron acá, no voy a repetir. Muy buena alimentación el primer invierno, eso es verde o pradera, seguro. Es un diferencial con respecto a los 24 meses, ya lo comentaron, no voy a repetir. No descuidar el segundo invierno, campo natural mejorado. Después de eso, obviamente que hay que darle un trato igual que una vaquillona de 24 meses, lo que hacemos habitualmente. Buena alimentación en el posparto, ya lo dijeron, en general van a un verdeo. Y en el preparto lo que puse ahí es que a veces esa vaquilloncita que está más con menos condición corporal antes del parto, que siempre teníamos miedo de meterlas en el verde, darle de comer porque el crecimiento del ternero, yo creo, en mi caso no me ha pasado, no lo he podido comprobar, al contrario, yo creo que es fundamental que la ternera, la vaquillona, nazca con fuerza. Si tenemos que meterla un mes antes en el verde, antes del parto, yo no tengo problema. Me parece que es más importante que si, en la teoría puede crecer mucho ese ternero en ese mes. Creo que no es así. Y bueno, mucho manejo y cuidado, mucha atención, mucho. Esto no es para descansarse, obviamente. 3 o 4 recorridas en el día, permanentemente arriba de ellas. Ellas tienen que estar cerca de las casas. Y bueno, nada, y el peso del toro es lo que dije. Lo ideal es el 60%, 300 kilos es lo ideal, va a tener menos problemas de distosia, pero bueno, depende del establecimiento. Las conclusiones, eso, que es viable, perfectamente viable, no hay cucos, solamente que hay que trabajar, prestar atención y nada más. Y bueno, y tener todos los deberes hechos, que estar en las condiciones adecuadas para implementar esta tecnología. Que es redituable, lo vimos ahí en la producción de carne equivalente, que obviamente que no es por lo único que aumentamos la producción de carne equivalente, hubieron otros factores, no es lo único. Los pesos de los novillos son mayores, aumenta la cantidad de terneros, o sea, todo eso explicaba el aumento de la carne equivalente que tuvimos en los últimos años. Pero que el entorno de 15 meses es parte de eso, es así. Se elimina, bueno, lo que ya está dicho. Y bueno, como en la vida misma, eso es lo que digo, seguiremos aprendiendo todos los días. Yo creo que realmente bastante tenemos para aprender. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora al otro productor, Federico Mir, que también nos acompaña. Mientras les agradecemos, como decíamos, a todos, especialmente por la comprensión en las dificultades que tuvimos con el tema de la luz, pero bueno, ahora ya estamos andando.
La transmisión está a través de Radio Durazno, de Durazno TV, también la gente de Oxígeno FM de La Paloma que nos está tomando. Y el saludo a todos los que nos están siguiendo también a través de las redes y los medios. Y el agradecimiento a la Sociedad Rural de Durazno por el apoyo y por la oportunidad de compartir este espacio. Y a Ramos y García y Cadi, las dos empresas duraznenses que nos están apoyando para que tengamos esta instancia de diálogo. Federico, bienvenido. Y bueno, y te dejamos con la experiencia de tu establecimiento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo les voy a presentar la empresa de mi familia, Los Tártagos. Se inició en el año 83 por mis padres, el chileno. El sistema ahí era netamente criador. En 2014 se agarró la fracción de Cerro Convento a una distancia de 34 kilómetros de uno con otro. Ahí se pasó a un ciclo completo, todo sobre campo natural. Y bueno, en 2020 ingresé yo a un recambio generacional, entré yo a la empresa. Y ahí se pasó a un ciclo incompleto con venta de novillos sobre año y vacas gordas. En ese momento, con ese cambio, quedamos con un pie de cría chico que necesitamos, de ahí en adelante, 2020 en adelante, nuestro mayor problema era aumentar el pie de cría. En 2024 se llegó al pie objetivo de 420 despeñados. El 380 ese que puse era el primer objetivo que nos habíamos planteado con Marcos en 2020, pero sobre entore de 24 meses. Con el entore de 15 meses logramos llegar a... Nos replanteamos el objetivo a 420 en el pie de cría. En 2025, el año pasado, empezamos a hacer descartes de vaquillona porque nos empezaron a sobrar vaquillona, habíamos llegado al pie objetivo. Como vendimos como vaquillonas cuotas o gordas. Y a su vez descartamos toda la categoría de entore de 2 años. Nosotros veníamos entorando vaquillonas de 15 meses y vaquillonas de 24 meses, pero cuando llegamos al número, al pie de cría, eliminamos la de 24 meses. También seguimos vendiendo novillos cuota en otoño y este año aumentamos el peso de ellos en el entorno de 400 kilos y año a año, desde el 2020, empezamos a incluir área intensiva en el predio, que ahora después se va a ver. Este año vamos a llegar al 19% con la siembra que ya arrancamos y mejoramientos extensivos en 8,5%. Los objetivos de la empresa son vivir y disfrutar de la empresa. En el predio viven mis padres, vivo yo con mi familia, un matrimonio y bueno, no tenemos entrada e ingresos de otro lado, por tanto tenemos que vivir de ella y a su vez disfrutarla. Apostamos al crecimiento dentro y fuera de la misma. Las metas de ejercicios anteriores eran elevar el índice de producción para fortalecer la parte económica y financiera. Las metas de ejercicio 23-24 eran llegar a 150 kilos de carne equivalente. Las metas de 24-25 mantener esos kilos que habíamos logrado de 150 kilos de carne equivalente sin dejar de consolidar lo que veníamos haciendo. Las metas que nos propusimos para este ejercicio es llegar a los 170 kilos de carne equivalente, apostando siempre con la mirada en los 200 kilos de carne equivalente. Aprovechar los precios que iniciamos en el ejercicio y por suerte se siguen dando y mejorando sin perder de producir y bueno, seguir consolidando lo que se viene logrando a nivel general. La empresa no está dispuesta al momento a forestar ni a hacer agricultura. Esa es la evolución a partir del ejercicio 2021.
en las barritas de marrón es el pie de cría. Como ven, al correr de los años hemos venido aumentando y en el ejercicio anterior llegamos al objetivo de 4.19, 4.20. También hemos venido aumentando el área de pasturas intensivas año a año y las hectáreas de campo natural mejorado, los mejoramientos extensivos, que era lo que venimos más demorado, pero asimismo lo venimos aumentando. A partir del Entore 22-23 arrancamos con el 15 meses y la introducción o la situación, perdón, que teníamos en ese momento del ingreso de 15 meses era una carga baja. Las peñeces y procreos venían siendo aceptables a partir del 2020. Anteriormente, como no se tenía área intensiva, era más dependiente del clima. El Entore, hasta este Entore que lo empezamos a achicar, es largo, 3 meses. También con una aparición tardía del 30%, lo venimos achicando, pero son complicaciones que venimos teniendo. En las recrías se llegaba con pesos adecuados para el Entore de 24 meses, con esfuerzo, porque si bien veníamos aumentando en el área intensiva, siempre nos quedábamos cortos. La venta de novillos era en el torno a 350 kilos de tarado del otoño. Esos terneros pasaban todo el invierno, en su primer invierno arriba de Reirás, y después solo campo natural y se vendían en otoño. La vaca invernada faena con peso razonable, 470, 480, razonable para nosotros. Y bueno, y seguimos teniendo carneros al destete livianos y condición corporal de ganado no adecuada, teniendo que hacer mayor porcentaje de tete precoz por tener baja disponibilidad de forraje para las vacas en el posparto. En relación al cuadrito que mostraba Alberto, o lo que mencionaba Fabio hoy al inicio, no teníamos todos los deberes hechos para empezar con el 15 meses, pero lo que más nos motivó fue la baja carga que teníamos que aumentar sí o sí el pie de cría, y nos embarcamos en el 15 meses. El predio no estaba muy dispuesto a hacer compras si bien hicimos algunas compras de vaca peñada o vaquillona de 1 o 2 para entorar, o vacas invernadas para cubrir la carga, como que el pie de cría siempre nos quedaba corto, y bueno, esa fue una de las decisiones también que nos ayudó. Las condiciones que nosotros pretendemos para el Entore, en otoño clasificar las terneras por peso y pensar en las prioridades según la postura que tengamos. Por lo general van todas a verde y a fondo, porque la que no se preña o la que no llega al peso, o la que falla, o la que pierde el ternero, se vende como cuota o vaca o vaquillona ahora. Tener buena disposición de comida y lograr buenas ganancias de peso. Llevar muy atentamente la sanidad. Hacemos copro en esas recrías. Año a año vamos mejorando ese tema. Buscar toros de bajo peso al nacer. Largo del Entore de esas terneras de 2 meses, buscando la calidad de la peñez. Tratar de que esa vaquillona en el invierno, en el primer invierno, no baje de condición 4, que a nosotros se nos dificulta, y estar dispuestos a tomar alguna medida drástica si es necesario, en el caso de que bajen de condición. Tener personal capacitado y
y dispuestos sobre todo a la hora de los partos, que es un tema que a nosotros nos complica porque tenemos dos establecimientos separados y donde no tenemos personal están mis padres, es donde paren las vaquillonas y se nos dificulta. Vengan para acá. Perdón. Dejaron que son los que van a trabajar Sí. después. Se nos dificulta conseguir gente para atender esas apariciones que son complicadas, no son complicadas, pero llevan su atención especial, no son cualquier vaca. Y bueno, y destinar buena comida a las vaquillonas que van pariendo. A medida que van pariendo se van sacando. Este año pasado logramos sacarlas al león. Esos son los resultados productivos de los tártaros. No sé cómo se apunta, ¿no? ¿No? Ahí arriba. Ahí lo ven. Sí. Número de vientres entorados por ejercicio. Acá 2024 agregamos 30 terneras en enero que las pesé y me gustaron para entorarlas. Ya habíamos inseminado 80, pero agregué esas 30 más y fueron. Acá se ve, ¿dónde se ve? Acá. Ahí se ve el resultado de ella. Se peñó el 20%, 6 terneras se peñaron de esas 30, o sea que lo que decían recién de no es alimento raro, es verdad. Después está la preñez de las vaquillonas de 24 meses. Este resultado último, que se nos bajó respecto a los años anteriores, es porque descuidamos un poco esa vaquillona, prestándole más atención a la de 15 meses. Eso pasa también. Y además era la mitad inferior de la generación. La mitad superior de esa generación la habíamos entorado 15 meses el año anterior. Y bueno, básicamente es eso. Número de vientres. Y esta es la peñez general que hemos logrado y el procreo en general. Otro dato que quería mostrar era la peñeza del segundo año de esa ternera, de esa vaquillona, que en nuestro caso por lo general se hace a base de tete precoz porque como venimos con falta de comida en el campo, comida de calidad, no logramos llegar al entore con un estado, o más bien un estado adecuado. Nosotros siempre hacemos DAO. Cuando hacemos DAO nos damos cuenta de que esa vaquillona no está ciclando y pasa todo esto. Resultado físico. Kaji, vení para acá. Sentate ahí. Sentate. Bueno, no me dedico a hacer estas presentaciones y a veces me confundo. Ahí está la superficie del predio, se ha ido aumentando. En 2021 se compró un potrero y eso también nos dificultó un poco en las compras de ganado. La caja estaba mucho más ajustada y por eso nos inclinamos a 15 meses porque tenía poca necesidad financiera. Mejoramiento del campo natural, el aumento, praderas y verdeo, la dotación, si bien fue 0,74, 0,77, 0,76, esta era la carga que se manejaba anteriormente sobre campo natural y esto era lo que nos complicaba a nosotros porque veníamos aumentando lo que era la parte intensiva, o sea nos quedábamos cortos con esta carga y por eso pretendemos manejar más en el 0,92, en el 1. Los kilos de carne equivalente han ido aumentando y bueno, y la relación insumo-producto, si bien ha variado, la idea nuestra es mantenernos más en el 0,5 o 0,6.
Dificultades previstas versus la realidad operativa. Pérdida de tamaño al parto. El primer año fue malo para nosotros. No lo puse acá, pero el primer año tuvimos un 14% de pérdidas. La mayoría fueron terneros. No tengo la diferencia de las vaquillonas que abortaron previo al parto, pero eran pocas. Muchos terneros que morían en el parto sobre la noche, eso nos dimos cuenta. No teníamos atención en la noche, no recorríamos las vaquillonas de noche, y esta aparición tardía lo hicimos. Se recorría no toda la noche, pero se recorría 9, 10 de la noche con linterna, se revisaban si había alguna para parir o no, de madrugada también, y eso llegamos a una pérdida de un 6,4%. Eso entre vaquillona abortada y ternero muerto. Terneros muertos creo que fueron 3 de 68 vaquillonas. Pérdidas de vaquillonas al parto no hemos tenido. Para mí no es un problema, y por lo que veo en el grupo tampoco. Dificultades para preñar la vaquillona, la ternera no la veo. Si llegamos con los pesos adecuados no hay. Sí, la diferencia esa, que no me parece muy relevante tampoco, de no pasar el 90% con la vaquillona de 15 meses o en la vaquillona de 24 meses y pasar el 90% de preñez. Dificultad para llegar al peso en tores tampoco, si nos preocupamos de la buena ganancia, de tener buena comida, no le veo un problema. Y si no tenemos buenos verdeos, nunca hemos llegado a suplementar, pero Fabio lo decía hoy, que llegado el momento hay que suplementar, y no hay que dudar. Y dificultades para volver a preñar tampoco hemos tenido. En nuestro caso, el primer año parieron y se entonaron sobre el campo natural mejorado, bueno. Se hizo destete precoz. El segundo año, o sea el año pasado, se pasaban a rodeo. Igualmente le hicimos destete precoz y esperemos que no tengamos ninguna sorpresa, pero no me parece un mayor problema. El peso de la vaca adulta no he llegado a probarlo, pero no me parece que debería ser un problema, porque son terneras que desde el inicio salen comiendo bien. Y el peso de ternero, que como mencionaba Marco, obvio, si no le damos bien de comer a esa ternera, esa vaquillona en el postparto, capaz que tengamos problemas, pero si nos preocupamos de eso no vamos a llegar a tener problemas. Conclusiones para nosotros favorables. La evolución del pie de cría, una cría muy eficiente. Logramos llegar al pie que nosotros queríamos de cría muy rápido. Si bien no teníamos todos los deberes hechos para seguir el paso de 15 meses, nos adelantamos varios pasos, lo hicimos igual, y eso nos ayudó un montón a salir de esa baja carga que teníamos. Aumento en los kilogramos equivalentes, aumenta el potencial de producción de la cría, pasar de tener una categoría vacía a tener la preñada. Desfavorable, una requerida más exigente. Tenemos que preocuparnos porque ganen muy bien esas terneras y que lleguen al peso que queremos a la inseminación. En nuestro caso pretendemos que lleguen con 300, 310 kilos. El primer año anduvimos no lo medimos bien, pero en 280, 290, y en los siguientes años 307, 311 kilos. O sea que en ese sentido venimos bien. Sistema de cría más demandante porque tenemos vacas más jóvenes en el rodeo y demandan mucho más comida de calidad. Mayores cuidados al parto, que todos los años es un tema, pero pienso que se resuelve bien, planificándolo con tiempo.
En general requiere más atención, sí, pero es solo tener que estar más atento a todas las condiciones que por lo menos yo me las puse acá. Por acá está esa. Yo me tengo esas condiciones y con eso, sí, creo que tengo que andar bien. Así que bueno, era eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ingresar ahora en una etapa de diálogo, que es lo que queríamos un poquito para interactuar con ustedes y que cada uno hiciera las preguntas que quisiera y bueno, y sacarse algunas dudas. Así que vamos a invitar a los panelistas a que nos acompañen acá adelante, así podemos compartir algunas preguntas especialmente de ustedes. Así que Fabio, compañeros, y bueno, y vamos a habilitar el micrófono para que ustedes... Se nos ha ido un poquito más largo en realidad de lo que preveíamos, por lo tanto vamos no queremos dejar sin preguntas, pero a su vez también queremos tratar de ser lo más sintético posible. No sé si quería Fabio alguna reflexión antes de... No. Perfecto. Así que les dejo un micrófono por acá y ahora no sé si alguien quería hacer alguna pregunta, si hay que hacer un micrófono. Alejandro. Primero que nada, excelente las 4 presentaciones. Tengo la suerte de conocer los 2 sistemas donde se presentaron hoy. Pero capaz que la pregunta va un poquito más con respecto a lo que presentó Fabio. Hay todo un proceso, acá lo dijeron, de llegar a Centauro de 15 meses, no de un día para el otro. Y vos, Fabio, dijiste que un criador de 24 meses con buenos datos de preñez, con el 10% de un campo natural mejorado, está bien. Saltar a 15 meses nos lleva a tener un 14-15% de pasturas intensivas. Por otro lado, y eso ya me mejora el rédito económico, pero por otro lado me mostrabas el dato de un ciclo completo con la misma área de pasturas mejoradas y se me incrementa mucho más el rédito económico, o sea que primero debería ir a un paso de irme a un ciclo completo, que creo que fue un poquito el proceso que cumplieron los productores que hoy presentaron y algún otro más del grupo. Y manejar pasturas intensivas no es nada sencillo, desde la planificación, siembra, tener volúmenes de pasturas adecuadas para cubrir todas esas características, no es de un día para el otro, lleva mucho más años y hay mucho productor más chico criador que tener un área y conseguir la maquinaria y poder tener esa pastura es bastante complicada. Para ese criador que no se va a ir a un ciclo completo y no se va a ir a un área de 15-20% de pasturas instaladas, ¿tenés alguna experiencia, algún dato de hacerlo a base de suplementación? ¿Vale la pena? ¿Es posible? Bien. La cuestión es que este producto, la ternera de 14-15 meses, no solo, como está bien comprobado, no solamente tiene como destino RD de cría, hoy tiene más de un destino. Tiene el corral de encierre, tiene exportación en pie, tiene vender la ternera preñada aunque uno no se la quede. Entonces, realmente es una categoría tan eficiente que permite, reafirmo, diversificar la producción del sistema y tener una categoría que nos permite acercarnos a otros niveles de productividad, como lo es el ternero, ¿no? Como lo es el ternero y comprar parte de esa recría, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, yo creo que estos sistemas creadores son productores de carne en una visión más moderna, digamos, ¿no? Podrá venir de la vaca, podrá venir del ternero, podrá venir de la ternera. Así que esta para mí es una oportunidad, y aquí conozco a algún productor chico que con esa lógica está capitalizando él, con una categoría tan eficiente como la ternera, ¿no? Capitalizar unos kilos más, e inclusive hay tantos negocios como se nos puede ocurrir. Yo dije eso. Hay algunos productores que en vez de vender un al destete, le ponen 250 kilos y valorizan más, ¿tá? Pero bueno, eso está muy vinculado a las relaciones de precio.
pero capaz que acá quieren hacer algún otro. Ale, sí, mirando el cuadro que presentó Fabio, la lectura que vos haces está perfecta. O sea, primero te irías por hacer más recría invernada y después por hacer edentore, o seguís aumentando el porcentaje de recría invernada cuando tenés el recurso pasturas. Está perfecta la lectura que haces del cuadro que se presentó ahí. Lo que sí pasa es que muchas veces para hacer algo más de recría invernada tenés una necesidad financiera distinta que con el edentore 15 meses. Hay una parte que a veces queda media, que no se nota tanto, es que el recurso ganado que estás utilizando para estas pasturas que estás agregando, en el caso de pasar de 24 meses a 15 meses, lo tenés en el campo. No tenés que salir a comprarlo, no tenés que salir a hacer nada. Muchas veces cuando planteamos la intensificación, lo primero que miramos es el costo de lo que vamos a aumentar en pasturas. Y en realidad, en general, gastamos mucho más en la retención que hacemos de ganado o en el ganado que tenemos que salir a comprar para utilizar bien esas pasturas que en el costo de la pastura en sí. En este caso, por ejemplo, el caso de Fede, que era un sistema que estaba con un sistema incompleto que vendía novillo cuota, podría haber sido una evaluación quedarse ese novillo para gordo y llevarlo a gordo de 480 en vez de vender un cuota 350. El tema es que eso implicaba un esfuerzo financiero de que tener que quedar ese novillo entre 6 meses y casi que un año, entre 8 meses y un año. Ese esfuerzo financiero para la empresa era complicado en ese momento por distintas situaciones, entonces utilizar el recurso que tenías en el mismo campo era bastante más sencillo. Eso pasa en por lo menos 4 a 5 casos de los que mostramos que se meten en el 15 meses. Después el otro paso que cambió es que hoy se está vendiendo ese ciclo incompleto, hoy está llegando a vender un novillo de casi 400 kilos en el otoño con el año y medio. Y hoy nos viene pasando, y nos pasaba el año pasado también, con una situación de precio distinta, pero nos pasaba también, que hoy, por ejemplo, quedarse con un novillo de 400 kilos en otoño significa que me tengo que quedar con un novillo que vale $1.200 a $1.400 el novillo, que además lo tengo que poner a mi recurso más caro, que son las pasturas. Entonces, la verdad que cuesta un poquito quedárselo, porque me tengo que imaginar que después te voy a vender un novillo a cuánto. ¿Cuánto tiene que valer ese novillo en la primavera para que me valga la pena quedármelo? Entonces ahí sí, muchas veces elegimos darnos vuelta y ir a 15 meses y sacarnos ese novillo cuota de encima. Eso es hoy lo que explica, y lo que ha explicado en este último tiempo, el pasaje a 15 meses sin tener todos los sistemas de ciclo completo o sin abrir los sistemas, que sería un paso que tendría la misma respuesta que dice ahí. Después, en las modelaciones que nosotros hemos hecho, que las hemos hecho bastante también, muy parecido a lo que planteó Fabio, por los recursos que le damos de pasturas, etcétera, a nosotros lo que nos da el cuadrito que planteó Fabio es que con relaciones de precios por encima de 1.20 el flaco gordo, o sea, cuando la relación del flaco gordo es mayor a 1.20 en general, nos valía la pena hacer en teoría 15 meses. Cuando bajaba el 1.20 en general te convenía utilizar el recurso pasturas para hacer más recría invernada, más allá del porcentaje que tengas de pasturas. Lo cierto es que al final vos lo que terminabas viendo es que si la relación flaco-gordo estaba cercana al 1.20, y como normalmente últimamente está en esos valores, era indiferente el tema plata, era muy dependiente del momento en que lo mires, y era más un tema de gusto del productor. ¿Quién se quiere jugar a salir a comprar más animales afuera y abrir su sistema? ¿Y quién prefiere cerrar el sistema y hacer más cría? Era más un tema de gusto. Y estaría por ahí. Bueno, buenas noches. Felicitaciones a los 4 por la presentación. Capaz que me quedó un poco, que lo mostraron, pero no me quedó claro. ¿Qué porcentaje de preñez tenía en el segundo entore? En el grupo, más o menos. De esas 15 meses, ¿no? En nuestro caso, que se hizo destete precoz, preñamos el 91%. Fue en torno al 85% en los últimos 2 años, desde que empezamos
la técnica esta. El primer año fue 80%, pero fue post sequía, o sea que ese año fue bajo, más bajo en general, y después de 85 a 90%. Realmente no ha sido una dificultad. En tu caso, Alberto, además, muchas veces no le has hecho destete precoz, son sin destete precoz. Sí, después de esa sequía que fue un mundo de pasto, ese año no hicimos destete precoz. Destetamos esas vaquillonas igual que el resto del ganado. Este último año sí, hicimos destete precoz, destete adelantado, digamos, pero los resultados son esos, sí. En general creo que en el grupo se apunta a preñar eso entre el 85 y el 90. Y a veces tiene que hacer diferentes cosas para lograr preñar eso. Un año muy bueno, como el otro año, capaz que no se precisaba hacer el destete precoz. Hizo un DAO, dijo que no precisaba hacer el destete precoz, no lo hacía. El año que lo precisás, una vez que te metes en esto, tenés que estar dispuesto a hacerlo en general. Me puedo presentar de varias maneras, pero como vinculado al movimiento que era hace más de 50 años, como asesor, productor y directivo, la dinámica que me da para tirar la pelota al medio y desafiarlo a Alvarito al año que viene a hacer un tema que yo lo vengo tratando hace mucho tiempo. ¿Por qué no hablamos del doble entore? Parición de otoño y parición de primavera. Esa vaquillona que no llega a los 14, 15 meses la tengo que esperar un año. O sea, yo lo estoy haciendo acá en Durazno, lo he comprobado y vengo hace años defendiendo la idea, pero a veces tener razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocado. Pero yo creo que estamos en condiciones, por los valores de mercado, por los mejoramientos, aunque sea mínimo, la suplementación, hay trabajos de Álvaro Simeone que lo demuestran. O sea, yo creo que tenemos que tener en cuenta o analizarlo, y a nivel desafío FUCREA, que este año va a ser evento por los 60 años, que ya lo estoy invitando además, que es importante para llevar las jornadas de porteras abiertas, para aprender de la dinámica FUCREA. Pero digo, el doble entore para mí está en la puerta. Sí, cómo no. A estos precios hay paradigmas que hay que analizarlos distinto a lo que venimos acostumbrados. Esa es mi primera reflexión. La segunda, creo que hay bastante información nacional para sistemas criadores, semi-extensivo, de las ventajas y la desventaja de esa tecnología. Los coeficientes están para ponerle los números. La tercera y última de mi apreciación, lo que sí me queda claro, independientemente de la relación de precio, es que no hay que entorar todo el año. El resto lo discutimos. En el caso del grupo, al menos que no manejamos el entore de otoño, en particular, creo que es porque si le damos lo que precisa a esa ternera para llegar a preñarse con 15 meses, después el sistema no precisa en general más reposición de la que vamos a generar para llegar a preñarse con 15 meses. Y el subproducto que me queda, que es esa vaquillona fallada, hoy es un excelente producto de venta, ya sea para cuota o ya sea para seguirla para gordo un tiempito más. Entonces, en general, no lo manejamos por eso. Y además, al menos con nuestros sistemas de alimentación que tenemos, la calidad, el tipo de comida que tenemos, esa vaquillona que se preña en otoño no se ajusta para nada con nuestra curva de oferta de forraje. Por lo tanto, nos queda bastante contramano, por eso es que hoy en día no lo estamos usando. No, la pregunta era más concreta, porque pasaron valores muy bajos de problemas al parto. Y número de asistencia, porque se ve que tiene un control bien estricto del personal, y número de partos con asistencia, y otra cosa que me interesaría saber es las razas o cruzas que están usando. ¿Sobre qué raza madre y sobre qué raza toro? En el caso nuestro, este año teníamos un listado de los problemas, pero no los traje, es la verdad. La asistencia al parto es alta, mucho más alta que el 24 meses. Sí, o sea, hay mucho más ayuda hay mucho más ayuda al parto que los 24 meses. Porque hay mucha, por lo menos en mi caso,
se ha dado que hay mucha ternera que no llega a parir sola. Pero es una ayudita, sacar el ternero nada más. La mayoría de las asistencias son esas. Problemas de atraque grandes, graves. Por ejemplo, este año no hicimos una cesárea. El año pasado hicimos una. Normal. Pero, sí, es un cinchón y sale. Es una ayudita, nada más. Es más, a veces, por nerviosismo propio, apuramos. Nos apuramos y sacamos el ternero antes. No, igual, la experiencia es la misma. Sacándolo el primer año, aunque yo conté que fue muy mala experiencia por no elegir los toros adecuados. Hubo sí mucha distosia, mucho problema, mucho ternero perdido. Eso fue así. Pero después cuando fuimos corrigiendo las cosas, sobre todo usando toros adecuados, eso ha disminuido. Es verdad, hay más asistencias, pero es como dijo Federico, son ayuditas. O sea, realmente hay que estar permanentemente mirándola, sí, hay que estar muy, muy atentos. Requiere mucho más trabajo, es verdad, pero no es gran cosa, nada imposible. Realmente son, con poca cosa las terneras terminan pariendo, pero sí, con más asistencia seguro. Perfecto. Las cruzas, sí, en mi caso es mucho cruza careta, hay Jerez, fuera de Aberdeen, hay mucho careta, pero no estamos yendo a la Aberdeen Angus, y los toros que usamos son Aberdeen Angus. ¿Tenía algo más, Federico? ¿Hay una pregunta más? Si no, le vamos a pedir, por un lado, al director de la radio y a la presidenta de la Sociedad Rural de Durazno para sacarnos una fotito, y bueno, y con ello también agradecerles a todos ustedes por la presencia en la jornada de hoy. Aquí, como decíamos hoy en el arranque, para nosotros y para Diálogo Rural como programa de la radio durante estos 30 años, ha sido realmente un placer haber generado esta instancia aquí en la Sociedad Rural de Durazno. Y con ello el agradecimiento a la Sociedad Rural de Durazno y también el agradecimiento a todos ustedes que han sido los protagonistas de alguna forma de este diálogo, de este ida y vuelta. Y bueno, Ian, a ver si tenemos fotógrafo ahí. A ver, Ana, vamos a sacar una fotito acá, así nos queda para la publicación, para las redes y este primer encuentro. Mientras vamos agradeciéndoles por un lado a todos los compañeros de la radio del canal que nos acompañaron en esta instancia, a los integrantes del grupo CREA Malbajar que estuvieron trabajando también, apoyándonos, al Instituto Plan Agropecuario, que en nombre de Alejandro Tarra nos estuvo también acompañando en esta actividad, a Línea, que nos brindó el apoyo para que Fabio estuviera presente en la jornada de hoy acá, a la Sociedad Rural de Durazno, que ha presentado nos ha prestado este espacio y hemos compartido con ellos también la idea de esta instancia, y a su vez a Ramos y García y Cadi, que han sido las empresas que han apoyado este evento. Así que a ellos muchísimas gracias, y en nombre de la radio, señor director, vamos a darle un recuerdito para que se queden los expositores, para que se lo lleven. No sé qué le van a poner arriba, pero bueno, vamos a ver qué le van a poner arriba después. Perdón. de la vaquillona que no se entera. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, y bueno, y esperemos que el año que viene podamos generar también alguna otra instancia para aprender entre todos. Y bueno, y queda el diálogo entre todos, si quieren algún intercambio más después de la jornada, por supuesto. Muchísimas gracias.